Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy vamos a hablar de ciencia, que de vez en cuando toca, y vamos a hablar de Marte. Esta última semana, pues la cosa ha estado bastante interesante. En todos los medios se ha hablado del aterrizaje del rover. Bueno, la verdad que muchísimas noticias, pero había una que destacaba bastante y que creo que a todos los que vivimos al sur de España pues nos interesa. No solo a los que vivimos en Málaga, sino también a los que vivimos en Granada, en Almería, en Jaén, en Sevilla, en Córdoba, incluso a los que vivimos en España. E incluso diría a los que vivimos en Europa. ¿Y eso por qué? Porque resulta que en Málaga hay un laboratorio, se llama UMA Laser Lab, dirigido por un catedrático en química analítica de la Universidad de Málaga, pero que está directamente involucrado en una de las partes más importantes, diría que casi es el objetivo de la Perseverance, es decir, del Mars 2020. Y nosotros, pues bueno, hemos dicho, ¿y si hablamos con él? Y nuestros oyentes pues pueden oír de primera mano lo que supone participar en un proyecto de esta envergadura y sobre todo que nos cuente qué va a pasar y cómo va a pasar. Y no se trata ni más ni menos que de Javier Laserna, que hoy está aquí con nosotros en Mundo Digital. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, más encantados nosotros porque tiene muchísimas cosas que contarnos y más que te vamos a preguntar. Resulta que en Málaga tenemos el UMA Laser Lab y te tenemos a ti, dos partes muy importantes de esta misión de la NASA del Mars 2020. Javier, cuéntanos, ¿qué pasa con el UMA Laser Lab y contigo con respecto al Mars 2020? ¿Qué estáis haciendo para esa misión? Bueno, el trabajo en una misión como esta lleva mucho tiempo de preparación. Yo me incorporé al equipo de la misión en finales del año 2014, cuando justo se acababan de elegir los instrumentos que iban a ir en el rover. La NASA cambió hace ya mucho tiempo. En el año, me parece que fue 1994, cambió de administrador. No recuerdo ya ahora el nombre del nuevo administrador que cambió la filosofía de la NASA. Hasta entonces, la NASA diseñaba los experimentos, diseñaba los instrumentos, diseñaba los objetivos, hacía todo. Sin embargo, este nuevo administrador, no recuerdo su nombre, cambió de estrategia y entonces abrió las misiones a las propuestas de los investigadores de todo el mundo. Y entonces, lo que ha pasado en todas las misiones desde entonces, en esta en particular, es que se abrió a los investigadores y los centros de investigación del espacio, y cada uno proponía una serie de experimentos y una serie de instrumentos diferentes. Entonces, a principios del año 2014 se tomó la decisión de cuáles eran los instrumentos que iban a ir en el rover. Entre ellos había uno que es el que tú has mencionado, que se llama SuperCam. Además, hay otros 6 instrumentos. En total son 7 instrumentos los que van en el rover. Entonces, nosotros, claro, en el rover trabajan, hay 2 partes diferenciadas en el número de la implicación de las personas. Están los ingenieros, por una parte, y están los científicos, por otra. Los ingenieros se dedican a todos los temas. Han empezado por el lanzamiento, luego la navegación, luego la aproximación, el descenso y el aterrizaje, esa maniobra que vimos el otro día con tanta emoción, y luego se dedican a que el rover funcione allí y que todas las herramientas funcionen adecuadamente, los programas, las comunicaciones con la Tierra, etcétera, etcétera. Todo eso es la ingeniería. Y luego está la parte de ciencia. La parte de ciencia realmente guía la exploración. Es decir, traza los objetivos, traza las rutas por las que va a ir el rover, hacia dónde se va a acercar, dónde se va a parar, cuántos días va a estar parado en un sitio, cuáles son los instrumentos que se van a utilizar en cada momento, teniendo en cuenta las limitaciones de potencia eléctrica que dispone el rover,
y teniendo en cuenta el ancho de banda de las comunicaciones con el orbitador este que está continuamente sobre Marte, un orbitador de NASA, pero luego hay un orbitador de la Agencia Espacial Europea, que es quien hace de enlace con la Tierra, ¿no? Quienes hacen de enlace con la Tierra. Bueno, pues esta parte de ciencia es donde nosotros estamos. Entonces, nosotros estamos en uno de los instrumentos, decía, el SuperCam. El SuperCam es, a su vez, un sistema de sistemas. Está constituido por 6 instrumentos, a su vez. Un instrumento que se conoce como espectroscopía de plasmas inducidos por láser, otro que se llama espectroscopía Raman, espectrómetro Raman, otro de espectroscopía de fluorescencia, otro de espectroscopía infrarroja, una cámara de visión de alta definición y un micrófono. Entonces, la principal función de estos instrumentos, o sea, del SuperCam, es la búsqueda de la vida, es decir, la habitabilidad, evaluar la habitabilidad de Marte pasada, presente o futura. Por ejemplo, uno de los instrumentos, aparte del SuperCam, se llama MOXIE, que tiene por misión descomponer el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte en carbono y oxígeno, y utilizar potencialmente ese oxígeno para respirar en una posible misión futura y evaluar cómo son las posibilidades. Hay un radar que estudia el subsuelo, hay un espectrómetro Raman de proximidad, un espectrómetro de fluorescencia de rayos X y hay una estación meteorológica. Esta estación meteorológica es importante porque, como decías tú, la participación española en esta misión es muy importante. La estación meteorológica ha sido fabricada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el INTA, en Madrid, íntegramente. O sea, toda la ingeniería también se ha hecho allí. La ingeniería de ese instrumento, la estación meteorológica, que mide la temperatura, los vientos, la presión, la humedad, todos estos parámetros, la radiación solar que vive en cada momento, en forma de fotones y en forma de iones de alta energía. Bueno, todo esto es lo que constituye un poco el instrumento. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la parte científica, en la interpretación de los datos que vienen de Marte. Pero no solo en la interpretación, sino también participamos en el apuntamiento y en el señalamiento de objetivos. Ajá. Es decir, cuando el rover está parado en una posición en el terreno, está viendo 360 grados. Y entonces, hasta una distancia de hasta 10 metros, puede designar un objetivo y analizarlo. Y ese objetivo tiene que tener información relevante para los objetivos de la misión. Claro. Esos objetivos normalmente los apuntan los geólogos, porque los geólogos tienen el conocimiento de este material. Pero nosotros, nosotros somos químicos, ¿no? Y nosotros somos especialistas en análisis químico, es decir, en determinar la composición de una roca. Una roca sabemos que es una mezcla de minerales, normalmente. Sí. Minerales muy variados. Puede predominar uno de los minerales, pero puede generalmente variar mucho la composición mineralógica de una roca, ¿no? Y además puede variar en composición y en textura. La granulometría puede ser muy diversa, de granos grandes y luego hay granos microscópicos. Bueno, pues cada roca, en principio, hay que estudiarla para saber su mineralogía. ¿Por qué? Porque la mineralogía de una roca nos dice la historia de la roca. La historia geológica, y cuando hablo de la historia geológica me refiero a millones y a miles de millones de años. Entonces, ¿qué eso es lo que nos interesa? Bueno, ahí estamos. Sobre eso una pregunta. Vamos a ver, en el propio rover hay montado un micrófono, como has dicho antes, y una cámara, ¿no? Hay 2 micrófonos en realidad. Dos micrófonos, bueno, sí. El que pero hay uno que por lo visto es para el entorno y para el aterrizaje, y el otro es precisamente para que vosotros aquí podáis hacer el análisis del sonido, es decir, porque también ahí podéis interpretar ciertas cosas. Claro. Pero, si no me equivoco, también tenéis aquí una cámara, no me refiero de vídeo, para poder analizarlos en las mismas condiciones que si estuviera en Marte. Sí. Cuéntanos. Ahí va. Es una cámara, sí.
Los métodos de análisis químico, todos los métodos de análisis químico funcionan por comparación. Es decir, para comprender la composición de una muestra necesitamos compararlo con un patrón, con un estándar cuya composición sea conocida. Esto es universal para todos los métodos de análisis químico aplicados a cualquier campo. Es decir, en la medicina clínica, quiero decir, en el análisis clínico, cuando medimos la glucosa en sangre, tenemos que tener un estándar, un patrón de glucosa del que sepamos perfectamente su concentración y comparemos con nuestro instrumento de medida la respuesta de la sangre con la respuesta del patrón. Esto es esencial. Y cuando digo la glucosa en sangre, estoy hablando del dióxido de carbono en el aire o estoy hablando de un contaminante del agua, por ejemplo, nitrito. Bien, pues para el análisis de las rocas es exactamente igual, en Marte o en la Tierra. En Marte necesitamos comparar la respuesta que cuando el rover, el instrumento SuperCam, pregunta a la roca con un rayo láser y le dice, ¿tú quién eres? ¿De quién estás compuesto? Y la roca responde, no hay duda, pero esos datos de la respuesta instrumental que da la roca, Sí. no sabemos exactamente su carácter cuantitativo hasta que no lo comparamos con estándares, con patrones. Correcto. Bien, ahora, ¿dónde están los patrones? Bueno, resulta que hay una cosa importante y es que todas las técnicas analíticas son sensibles al medio ambiente. No es lo mismo analizar una roca en la Tierra que analizarla en Marte. Muy especialmente la técnica LIPS, esta de la espectroscopía de plasmas inducidos por láser. Esta es una técnica que mandamos un láser pulsado, un pulso, imaginar un impulso de luz, muy estrecho, del orden de nanosegundos, lo mandamos contra la roca y entonces calentamos súbitamente el espacio donde interacciona el haz, el rayo, con la roca y sublimamos el material, lo ponemos en forma de plasma y ese material que ahí hemos excitado emite fotones. Y los fotones que emite ese plasma son característicos de los elementos químicos que constituyen la roca. El lugar es exacto donde hemos hecho. Entonces sabemos la identidad de todos los elementos, eso sí lo sabemos rápidamente, porque eso no cambia con las condiciones ambientales, en términos generales. Pero no sabemos la abundancia de los elementos. Ajá. Para ello tenemos que compararlo con nuestros estándares, pero estándares que han sido medidos exactamente en las mismas condiciones que la roca. Correcto. Es decir, que realmente la cámara aquí sirve para poder ver con elementos que hay en la Tierra, cómo se comportan en las condiciones como si estuvieran en Marte. Para tener los patrones. Vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una pregunta muy cortita y después va a ser José Soler quien va a empezar a preguntar. Con esta participación tan importante en Mars 2020 por parte de la Universidad de Málaga, de la CERLAB, oye, si hay vida en Marte, ¿nos vamos a enterar los primeros? Aquí en Málaga. No nos van a dejar que seamos los primeros. No creo. Hay unas reglas muy estrictas en cuanto a la comunicación de los datos. Okay. Y muy especialmente cuando son datos relevantes, como por ejemplo un instrumento que falla o un hallazgo único. Es decir, si hay un hallazgo único, como sería este, está absolutamente prohibido dar noticias fuera hasta que lo diga los líderes de la... Sí, pero lo importante del asunto, que en un puntito en el mundo que se llama Málaga es donde primero se va a saber, ¿no? Eso sí. Ahí estamos. Es que eso luego que comuniquen cuando quieran, eso da igual. Pero la medalla se va a quedar aquí. ¿Sabes qué pasa? Si yo soy capaz de descubrir una huella, una biofirma, creo que se me va a notar. Sí. No me hace falta que comuniquen nada, ¿no? Exacto. Y esta fiesta por la noche tan larga que hay ahí en la universidad. Bueno, le cedo a José la palabra. José Pérez Soler. Buenas, Javier. Mira, yo tenía una serie de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es que sin esta cámara que tenéis vosotros, ¿no? Para simular la atmósfera de Marte, y podéis cambiar la presión, podéis poner otras atmósferas que no sean la de Marte. Sí, la cámara, a ver, por ejemplo, Marte es un planeta que se parece mucho a la Tierra, mucho, es el planeta más parecido a la Tierra. Ajá. Porque, por ejemplo, Venus, se parece, es un planeta rocoso,
igual que la Tierra, igual que Marte, igual que Mercurio, pero el problema es que las condiciones en la superficie son enormemente hostiles. Estamos hablando de cerca de 100 atmósferas de presión, una temperatura próxima a 500 grados centígrados y estamos hablando de una atmósfera llena de ácido sulfúrico. Entonces, hay naves que se han acercado y han tomado fotografías de proximidad, incluso se ha intentado aterrizar. La primera creo que fue rusa, ¿no? Exacto, la Unión Soviética lo intentó. Que duró un ratito, pero bueno. Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, ahora hay misiones previstas para Venus, pero bueno, son condiciones muy... Esta misión que está prevista para Venus, se espera que la sonda pueda durar 2 horas tomando datos en la superficie de Venus. Bueno, Marte es un planeta, digamos, amigable dentro de lo que significa amigable en este contexto, ¿no? Bueno, por eso hemos elegido, o sea, NASA ha elegido Marte, porque además hay indicios bastante sugerentes de que ha podido haber vida en Marte en el pasado. Marte y la Tierra tuvieron un desarrollo prácticamente simultáneo, se formaron al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años aproximadamente, por acreción de material que estaba suelto, atraído por el campo gravitatorio del Sol. Y ese material fueron chocando entre sí y coagulándose, digamos, de alguna manera, por acreción. Es el proceso cuando, a medida que va creciendo, la bola de nieve, llamémosle así, pues la gravitación es cada vez más fuerte, entonces va atrayendo cada vez más material y forma finalmente una esfera. ¿Y por qué una esfera? Porque una esfera es la estructura geométrica más estable, ¿no? Entonces, y Marte se formó al mismo tiempo, prácticamente. Y además, tuvo agua. Hay prácticamente evidencias clarísimas que hubo agua igual que la Tierra. El origen de la Tierra, del agua en la Tierra, en Marte, en el sistema solar, está todavía en revisión. Hay varias teorías. Hay teorías que hablan de que pudo ser debido a un asteroides que trajeron el agua y por impacto dejaron el agua aquí. Y ahora parece ser que las últimas teorías se inclinan más por el hecho de que ese material que se acrecionó para formar la Tierra ya contenía el agua, cristales de hielo. Por ejemplo, los anillos de Saturno están constituidos de polvo y cristales de hielo. Podría haber ocurrido algo así. Bueno, pues Marte tuvo esa historia geológica muy parecida a la de la Tierra. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sabemos, un cuerpo celeste de un tamaño parecido al de Marte colisionó contra Marte y eso produjo un cambio absoluto de las condiciones de Marte. Marte tenía agua, era un planeta húmedo y cálido, como la Tierra, exactamente. Sí, porque además creo que Marte está dentro de la zona de Ricitos de Oro, ¿no? Justo en el límite, ¿no? ¿En el límite, perdón? Creo que Marte además está justo en el límite de la zona de Ricitos de Oro, ¿no? Lo que se llama vulgarmente, ¿no? La zona que es habitable para un planeta, sí, ¿no? Está exactamente a una distancia del Sol, como estos planetas que se están descubriendo ahora, los exoplanetas, que algunos están en la zona habitable, ¿no? Bueno, pues Marte sí, lo está. Entonces, bueno, ¿por qué se sabe que hay agua? Pues se sabe que hay agua porque las observaciones orbitales tienen perfectamente cartografiada totalmente la superficie de Marte, una alta definición. Y entonces han localizado varios lugares y se ha elegido precisamente un cráter que se llama Jezero, con J, que parece ser que estuvo lleno de agua. Fue un lago. Y este lago, donde hay agua, y tuvo agua líquida, al ser un lago, tuvo agua líquida. Entonces, después de aquel suceso que hemos dicho del impacto del cuerpo celeste ocurrió la catástrofe, que fue que Marte perdió gran parte de su campo, el campo magnético que protege a nuestro planeta de la radiación del Sol. Nuestro planeta tiene un núcleo de níquel y hierro, y este crea un campo magnético que nos protege del viento solar, no de los fotones,
sino de los iones de alta energía que provienen del Sol. Ajá. Los desvía y nos protege. Pero cuando Marte perdió ese campo magnético que lo protegía del viento solar, empezó esos iones de alta energía a ir arrastrando la atmósfera y perdiendo la atmósfera que tenía y perdiendo con la irradiación solar ya de fotones de alta energía, de ultravioleta y muchos fotones térmicos y tal. El agua se fue perdiendo hasta que se desecó. Pero en el cráter ya se le ha quedado la huella del agua. Todo el delta de entrada, la entrada de agua a través de un río al cráter y el delta que dejó al secarse está perfectamente claro. Y es donde justamente ha aterrizado el rover, allí, muy cerca del delta, para tratar de buscar allí si han quedado huellas de aquella vida que pudo haber parecido a la que había en la Tierra. De hecho, en la Tierra, hace 4.000 millones de años se han encontrado vestigios de que hubo tierra, organismos unicelulares muy simples, procariotas, que pudieron, y vamos, que se ha demostrado porque han dejado huellas morfológicas en las rocas, en sus hosts, en la matriz rocosa, en la formación de estas arqueas o organismos unicelulares. Se espera, y lo que vamos a intentar es a ver si podemos encontrar esas mismas estructuras, por lo menos. Bueno, eso sería lo mínimo que me gustaría encontrar, ¿no? Bueno, eso sería una biofirma. Sí, que ya sería más que importante. De todas formas, ¿qué probabilidades crees tú que hay? Es decir, sí, y ya te pregunto casi algo más, no científicamente hablando, sino ya personalmente hablando. ¿Qué probabilidades crees tú que puede haber? Yo me salgo de la ciencia. Saliéndote de la ciencia, evidentemente. La verdad está ahí fuera, ¿no? Entonces, sí, voy y pienso como un aficionado. Sí. Me gustaría encontrar vida fuera de la Tierra. Me gustaría, me encantaría. Porque eso cambiaría absolutamente el paradigma de la humanidad. Cambiaría todo, la forma de entender. Y aunque yo creo que de todas formas no sería algo que sorprendiera a la gente. Bueno, hoy creo que todo el mundo... Sí, ahora tú le dices, se ha descubierto vida en Marte, ¡qué bien! Una semanita de bien, y después ya tranquilo. Porque creo que es algo que como se va sospechando tanto tiempo, ¿verdad? Tenemos hecha la idea. Yo creo, sinceramente, que tiene que haber vida en otros sitios. Sí. Yo no sé si en Marte, o en Enceladus, o en Europa, o en un exoplaneta. Pero si cada día las probabilidades de que haya planetas en estrellas aumentan, y se está hablando ya de cientos de miles de estrellas que tienen sistemas planetarios y con planetas en la zona habitable. O sea, es una cuestión estadística, puramente estadística. Tiene que haber. No estamos hablando de vida inteligente, estamos hablando de vida. La vida microscópica, por ejemplo. Antonio Sevilla, tú querías preguntar algo, creo, ¿no? Sí, bueno, es una duda que siempre tengo, porque es cierto que es importante saber si ha habido o hay vida en Marte, pero aparte del impresionante descubrimiento científico que sería eso para nosotros, ¿realmente a la humanidad nos aportaría algo? Es decir, ¿este tipo de descubrimientos nos servirían para saber si Marte es un planeta reversible, si podría volver a albergar vida y podríamos mudarnos allí en un momento dado? Yo creo que para que los habitantes de la Tierra nos tuviéramos que ir a Marte a vivir, aquí las cosas tendrían que estar muy mal. Porque no sé cuál sería la naturaleza si hubieran proliferado algunos personajes que están por aquí, por la Tierra, y nos tuviéramos que ir de aquí. Si se van para allá, mejor nos vamos a Venus, ¿sabes? Por muy caliente que esté aquello. O los mandamos con billetes de ida. A ellos a Venus. Tendría que estar, porque la vida en Marte es una vida, las condiciones en Marte son extremadamente hostiles. Primero por la atmósfera, segundo por la presión. Bueno, es baja presión y nos tendríamos que acostumbrar, pero muy especialmente por la radiación. Y la radiación, tanto en forma de fotones como en forma de iones de alta energía. Esto nos freiría absolutamente si no nos protegiéramos adecuadamente. Tendríamos que estar bajo
un paraguas de algún tipo para poder vivir allí. Y luego tendríamos que tener agua en cantidades suficientes, porque el consumo de agua, aunque el agua se puede reciclar, ¿no? Sí, pero sabemos que están haciendo en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Pero bueno, David González, Bush quería preguntar algo también. Sí, yo tengo una cuestión que siempre se plantea, el tema de la zona de habitabilidad. Decimos siempre que la zona de habitabilidad suponemos que es para extrapolar las condiciones en las cuales un ser humano podría vivir, pero bueno, luego siempre llegan planetas en los cuales pues, hay 20 veces la gravedad de la Tierra, o 8 veces, o 14, o la quinta parte, que decir que adaptarse sería prácticamente imposible más que un montón de generaciones que se adapten a... Y entonces ya, digamos, la morfología del cuerpo humano variaría, pero el planteamiento mío es... ¿Por qué consideramos siempre que la zona de habitabilidad es en la que hay vida y no puede haber otra vida que esté fuera de esa zona de habitabilidad para nosotros, pero que ellos con otra, por ejemplo, más cerca del Sol o incluso más lejos, que a lo mejor pues sean seres que se desarrollen, que tengan, digamos, que se generen o que su fuente de vida sea, por ejemplo, algún otro tipo de radiación que no sea justamente la solar, ¿no? Sino que pueda estar o muy lejos o muy cerca del Sol y sea vida normal y corriente, incluso seres vivos, pero que no tengan las condiciones restrictivas que nosotros. Quiere decir que si eso es un poco restringir nuestra capacidad de investigación en el espacio un poco a la zona habitable para nosotros, aunque esté a 40 años luz, que no llegaremos de momento en mucho tiempo, ¿no? Sí. Nosotros queremos siempre ver la exploración planetaria en la vida a nuestro modelo, ¿no? A nuestra imagen y semejanza, decía aquel libro famoso, ¿no? Entonces, pero las posibilidades son muy diversas. De hecho, se piensa en encontrar biofirmas que no sean las clásicas biofirmas que todos tenemos en la cabeza. Una biofirma es si encontramos un aminoácido, ¿no? Si encontramos aminoácidos, restos de aminoácidos en una roca, pues ya sospechamos que puede haber un resto de vida. Pero se está preparado para encontrar las llamadas biofirmas agnósticas. Es decir, hallazgos experimentales que no se pueden explicar mediante nuestro concepto actual de la vida o cómo la vida se ha generado. Entonces, si uno encuentra algo realmente raro que no entra a formar parte del equilibrio químico o de las propiedades físicas naturales y tal, esas son las biofirmas agnósticas, que podrían ser biofirmas o no. Y esto para no hablar de que en otros planetas, en otras estrellas, en otros mundos, en vez de haber desarrollado la vida en base al carbono, podría haberse desarrollado en base al silicio, que es un primo hermano del carbono. Tiene una estructura atómica muy parecida, una pirámide con el átomo central y los enlaces apuntando a los vértices de una pirámide, ¿no? Bien, y a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? O respirar metano, por ejemplo, en vez de oxígeno, porque ya de por sí el oxígeno es venenoso. O sea, para alguien que respire metano diría, ¿pero qué hacen eso respirando oxígeno, no? Exacto. O sea, que no nos tienen... Pero es que además, en la Tierra tenemos organismos que no respiran oxígeno, organismos anaerobios que pueden vivir sin aire perfectamente, ¿no? Sí. Microorganismos, generalmente. Antonio Postigo Alarcón quería preguntar algo. Sí, yo me quedo un poco más en la Tierra por ahora, no voy a Marte y me gustaría preguntar por los aspectos más prácticos y a corto plazo de estos 5 o 6 años de investigación que lleváis para subir el laboratorio a Marte y luego, que no sé si lo has contado porque he entrado un poquito tarde al programa, la previsión que hay a unos años vista de traer las muestras que se están recopilando a la Tierra, que me parece alucinante lo que pretendéis. Pero sí. Quedándonos un poquito en la Tierra, de estos 5 o 6 años de investigación, ¿hay descubrimientos que creas que va a tener un uso práctico y directo y más o menos inmediato en el día a día? Pues mira, nosotros hemos descubierto una cosa que no esperábamos. Nosotros estamos simulando los sonidos que capta el micrófono del rover cuando el láser impacta en una roca, en la atmósfera marciana, en nuestra cámara. Y todo hacía pensar que son unos sonidos que tendrán mayor o menor intensidad en función de la energía con que el láser impacte en el sólido. Pero lo que estamos descubriendo es que ese sonido lleva codificado propiedades de la piedra.
Es decir, podemos discriminar los minerales de la piedra en función al sonido. Y si además la onda esta de sonido la convertimos a frecuencias, es decir, tenemos el espectro de frecuencia de la onda acústica, y eso lo mezclamos con nuestras señales de fluorescencia, Raman o LIFS, podemos generar unas identidades muy particularizadas de los minerales que nos pueden servir para identificarlo mucho más. Pero igual que para los minerales, lo podemos hacer aquí en la Tierra para otros materiales. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando muchos años en detección de explosivos para dispositivos explosivos improvisados, ¿no? Para coches bomba, bicicletas bomba, burros bomba, etcétera, etcétera. Los métodos basados en láser que se están usando actualmente en escenarios operativos, y disculpadme que haya acá esta pequeña excursión, necesitan una línea de visión con respecto al explosivo. Pero, sin embargo, si nosotros mandamos estas ondas acústicas a través de, por ejemplo, una caja rellena de explosivos, que no podemos verla porque está tapada, el explosivo tiene una barrera, que es la caja, pero sí podemos saberlo, cómo vibra la superficie cuando llega un gas. Y eso nos diría cómo está llena, si está llena de aire, es decir, si está vacía, o si está llena de tornillos, o si está llena de pólvora. Pues esto lo estamos descubriendo justo en estos días. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que se puede aplicar muchas cosas. Eso es nuestro caso. Luego hay muchas tecnologías que los ingenieros están probando y continuamente. Por ejemplo, el viaje de Cabo Cañaveral al aterrizaje del rover Perseverance ha durado 7 meses y el del rover Curiosity duró 9. Es decir, que la tecnología, la ingeniería va mejorando también. Y la maniobra de descenso y aterrizaje está tan complicada. Ahora ya los americanos la hacen sin despeinarse, ¿no? Porque ya lo tienen perfectamente medido y yo había un poco de ansiedad el día 18 de febrero, cuando se produjo el aterrizaje. Yo estaba totalmente convencido que la maniobra iba a ser un éxito por los avances en la ingeniería de la NASA. Jorge López Segura también quiere hacerle una pregunta, Javier. Buenas. Me he incorporado un poco tarde y no sé yo si se me oye bien. No he hecho prueba. Se te oye. Se oye bien. Vale. Muy bueno, pues era quizás a colación de la última pregunta de Antonio, pues siempre en el lado económico de estas cuestiones. La misión, estaba evaluada en unos 2.200 millones de dólares, ¿no? Sí, algo así. Algo así, una cantidad, que tampoco es demasiado grande, vamos. Es una cosa bastante accesible, ¿no? Sí me acuerdo yo, por ejemplo, que hablando... Discúlpame, Jorge, discúlpame. 2.200 millones de dólares, o sea, unos 1.800 millones de euros, sí, es como 6 veces más de lo que pagó el club de fútbol de Paris Saint-Germain por el traspaso de jugadores que costó 300 millones de euros. Realmente para ser un proyecto es bastante, es bastante modesto. O sea, el ITER estamos hablando de 35.000 millones de euros y la cosa seguramente acabará por 50.000. Entonces, la cuestión es, yo me acuerdo muy bien, el director del CERN comentaba el impacto de las inversiones en el CERN, que ejercitaban un factor multiplicador de entre 4 y 5 veces la cantidad invertida en un proyecto, sobre todo, centrado principalmente en el entorno donde se hacen los proyectos, ¿no? ¿Realmente este tipo de proyectos tienen algún análisis económico sobre impacto económico en la economía de aquellos países que los llevan adelante? O sea, el impacto económico de retorno, ¿tú conoces algo de esto? Yo conozco, no en el campo concretamente, porque yo llevo solamente 7 años, 7 años ya. Hay gente que lleva toda la vida trabajando en misiones espaciales, ¿no? Pero de otros campos en los que yo he trabajado más de 20 años, por ejemplo, el campo de desarrollo de las tecnologías para el análisis del acero, de los productos y los procesos del acero. Cuando uno aplica tecnologías de última generación a la producción de acero, el acero sale más barato y es de mejor calidad. Quiere decir que las tecnologías de monitorización de procesos, que es lo que hacemos nosotros, en el fondo, lo que hacen es abaratar costes o incrementar el valor del producto.
que es en el fondo lo que se pretende. Ambas cosas a la vez, idealmente. Entonces, yo creo que en el campo de la exploración planetaria hay muchísimas aplicaciones que se benefician de estos avances y ahí el efecto multiplicador de la inversión. Por ejemplo, la observación, todo lo que tiene que ver con la observación de la Tierra desde el espacio para prevenir catástrofes geográficas, para el seguimiento de incendios, por ejemplo, para la exploración de los recursos naturales, todo esto, todo para el seguimiento del cambio climático, por ejemplo. Todos estos avances tienen mucho que ver con la exploración del espacio y que luego retornan en forma de una mejora de las capacidades aquí en la Tierra. Yo creo que está claro. Cuantitativamente no te lo podría decir, pero estoy seguro que el efecto multiplicador existe y con un factor probablemente de más impacto que muchas otras tecnologías. Yo quisiera hacer una preguntilla para un resumen de lo que tú más o menos has comentado. Cuando le pegáis con el cañón láser chiquitito o lo que sea que lleva Robert impregnado, entonces pegas sobre una roca, ¿no? Y al sublimar pues detectáis los materiales, pero has comentado que necesitáis un patrón. Ese patrón supongo que lleva internamente, lo llevará Robert y lo utilizáis primero de muestra para ese láser allí in situ, ¿no? Antes de probar con otras rocas, ¿no? ¿O cómo lo hacéis? Exacto, muy buena pregunta. El rover lleva lo que se conoce con el nombre de la tarjeta de calibración. La tarjeta de calibración es un dispositivo que debe tener, tiene, de hecho, yo lo he tenido en la mano, tiene unos 20 centímetros de ancho por unos 15 centímetros de alto y lleva colocadas me parece que son unas 30 muestras estándares de concentración perfectamente conocida. Como curiosidad, os puedo decir que como nosotros hemos trabajado en la preparación y caracterización de esas muestras, todos los que hemos trabajado en la tarjeta de calibración, llevamos nuestro nombre grabado en la parte trasera de la tarjeta. O sea que nuestro nombre, el nombre de Málaga, está ahí en parte, ¿no? Como curiosidad. Bueno, pues esos estándares que hay allí son de concentración perfectamente conocida, los hemos analizado nosotros en nuestro laboratorio, los hemos devuelto, claro, al JPL, que es donde se han montado luego en el rover, y permiten comparar las respuestas de la roca con las respuestas de los estándares. Sí. En fin, bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. A mí me gustaría desearte que se cumpla tu sueño y es que se descubra algún tipo de vida allí, pero que esté viva. Eso sería lo mejor, que no sea un resto biológico, decimos una marca biológica de que aquí hubo, sino que se encuentre algo. Eso sería muchísimo más revolucionario todavía, ¿no, Javier? Permíteme, Javier, que te sugiera una canción que es una canción rock and roll del año 1959 que cantaba un argentino que se llamaba Billy Cafaro, colega de Luis Aguilé y de aquel tiempo, y entonces habla de una historia de amor entre una marcianita y un terrícola. Y en el año 1959 decía que en el año 1970 podremos andar de la mano y hablarnos de amor, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, esa canción la hemos grabado nosotros dentro de nuestra cámara para ver cómo sonaría en ambiente marciano. No me digas. Y la hemos grabado en el interior de la cámara y en efecto, ¿cómo sonaría Marcianita en Marte? Bueno, pues Javier, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que en cuanto haya vida nos avisáis y te hacemos otra entrevista porque tenemos que informar a nuestra audiencia. No duda. Y si no hay vida, también. Sí, exacto. Y si queréis que dentro de unos meses, cuando hayamos avanzado en los datos y todo eso, tengamos otra entrevista como esta, pues yo estaré encantado de contaros las cosas que pueda contar. Más encantados estaremos nosotros, así que te cojo la palabra. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias y nos vemos prontito aquí en Mundo Digital. Gracias, Javier. Gracias a todos por vuestra pregunta. Hombre.